Hola, ¿qué tal? En el video tutorial anterior vimos los principales conceptos de la herencia. Vimos cómo se creaban clases y cómo heredaban y algunos conceptos importantes de estas. Vamos a continuar en este el video tutorial número 36, el estudio de la herencia, porque por ser un recurso muy importante en la programación orientada a objetos. Y ya verás que es así. Para esto hemos creado el proyecto herencia que contiene 4 clases. La clase principal, herencia, una clase persona y 2 clases que heredan de persona, gerente y profesor. Para este caso, la clase persona contiene lo siguiente: 4 atributos, los cuales son nombre, apellido, edad y salario. Puedes saber que el nombre, los apellidos y la edad eh, pues o sea, no varía para las personas, pero el salario puede variar en dependencia del tipo de persona que usted sea. O sea, si eres un gerente o si eres un profesor, se tomó así en este caso, puede ser más cosas, ¿no? Más categorías de personas, pero para ilustrar el ejemplo se tomó estas 2 clases. Para esto contamos con un constructor, el cual se le pasa el nombre y los apellidos. No se le pasa el salario porque el salario vamos a tomarlo como es constante para un país cualquiera, en este caso 225 pesos. Seguidamente los métodos getter and setter, que dentro de los cuales se encuentra el método getSalario, que te devuelve el salario de la persona. Pero ¿qué sucede? Este salario no es el mismo para cuando una persona es un gerente y cuando la persona es un profesor, ¿no es verdad? Por lo tanto, en la clase gerente, que va a ser una persona también, no se tendrán que redefinir estos atributos. ¿Por qué? Porque ya están definidos en la superclase, que es la clase persona. Y como puedes ver acá, la clase gerente extiende de persona y así hereda todos sus atributos que sean protegidos. O sea, puede acceder a todos sus atributos que sean protegidos. Recuerda que si son privados, pues no podrá acceder a ellos aunque sea una clase hija. Pues bien, definimos un atributo privado que se llama rango. ¿Por qué? Porque vamos a definir el salario de la persona en dependencia del rango que tenga. En este caso, el salario de gerente definirá en base al rango. El constructor de la clase pues tiene nombre, apellidos y el rango de gerente, y en este caso llamamos a la superclase en el constructor especificándole los parámetros que son comunes en las 2 clases o que son generalizados, en este caso el nombre y los apellidos. Y el rango se lo asignamos a la variable esta que está acá, que es un atributo de la clase. Entonces para esto tenemos que redefinir, entonces, porque les había dicho que aquí el salario para una persona normal es 2.25 pesos, pero en este caso un gerente pues cambiará el salario en dependencia del rango que tenga. Para este caso se ha implementado este método, el cual dice lo siguiente: devuelve un entero, que va a ser el salario, y la primera línea, que es lo que me especifica, que el salario de gerente inicialmente va a ser igual al salario normal, al salario de una persona normal. Y entonces en dependencia del rango, pues va a cambiar su salario. O sea, se le va a incrementar en dependencia si es rango A, rango B y rango C en 300, 500 y 700 pesos respectivamente. Pues entonces, ¿qué se devolvería? Se devolvería el salario de gerente modificado para el caso que tenga uno de estos 3 rangos. Entonces, como puedes observar, en la clase de profesor, este salario también tiene que variar. ¿Por qué? Porque no es un salario ordinario, porque el profesor también tiene un criterio, como el rango del gerente, pues el profesor tiene, en este caso, una categoría. Lo mismo, extiende de persona, tienes un atributo de la clase profesor que es categoría y se lo pasamos por parámetro al constructor. Llamamos al constructor de la clase padre y decimos acá que la categoría va a ser igual a que nos pasen por parámetro. Fíjate que tanto este método de getUsuario como el método, o sea, de los 2 métodos getSalario en ambas clases, pues sale una cosita acá en el del que nos dice que añada una anotación de sobreescritura. En este caso, se pone la anotación para decir que este método está sobreescribiendo a un método ya existente ya. O sea, lo está redefiniendo. Y bueno, te aconsejo que lo pongas así para que lo sepas. Y bueno, el compilador lo sabe y lo sabe tratar mejor.
Para este caso pasaba lo mismo con el salario de acá, override, y el salario del profesor, como les decía, si eres adiestrado o instructor o asistente auxiliar o titular, pues cambiará tu salario en 100, 200, 400, 600 y 800 pesos respectivamente, sumándole el salario inicial, que es lo que se hace en esta primera línea. Y bueno, en sí, ¿qué hemos hecho? Dos clases hijas de la clase persona, cuyos salarios son variables. Por lo tanto, cuando tengamos alguna colección de personas, es donde veremos la potencia de esta herencia, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Vean el siguiente trozo de código. Creamos acá un arreglo personas, que se lo voy a explicar cuando termine de explicarle los códigos, qué se puede hacer con él. Aquí, fíjate lo que hemos hecho. Creamos una persona, o sea, un objeto de tipo persona. Pero cuando lo creamos con new, aquí lo instanciamos. Y cuando lo creamos, pues le decimos que es un gerente. Vladimir López Salvador y categoría y rango B. Y para la persona P2, pues decimos que es un profesor con sus atributos y categoría titular. Esto, si te puede parecer raro, pues es lo más lógico, es lo más natural que se puede hacer. ¿Por qué? Porque al final un gerente es una persona. Y tú puedes decirlo así, esta persona P1 va a ser igual a un gerente y esta persona P2 va a ser igual a un profesor. Por lo tanto, aquí podemos ver la salida por consola, el salario de la persona 1 va a ser igual, dame salario, objeto punto, dame salario. Y salario de la persona 2, objeto punto, dame salario también. No tienes que preocuparte por preguntar si es persona 1, si persona 1 es un gerente, si es un profesor, nada de esto. Como los métodos ya están redefinidos, pues se va a su implementación y se devuelve el resultado. Y a lo que quería llegar, que es a lo más poderoso y es el núcleo de este video tutorial. En realidad, cuando tú creas este arreglo de personas, pues puedes tener tanto gerentes como profesores. O sea, vas a tener una colección de datos heterogénea. O sea, no vas a tener que estar creando arreglos diferentes para meter alguno de estos tipos de personas. ¿Por qué? Porque esto te lo permite. Al ser el gerente una persona y el profesor una persona, pues puede tener una colección de personas de diferentes tipos. Esto es un recurso muy poderoso en la herencia y en la programación orientada a objetos en sí, que se llama herencia por especialización. Esto viene siendo en sí la superficie de las posibilidades que nos brinda la herencia y puedes ver que son bastantes las ventajas que nos trae utilizar esto. Si corremos el programa, puedes ver que para el caso de la persona 1 el salario es 725 pesos y para el caso de la persona 2 el salario es 1025 pesos. ¿Por qué? Porque uno es un gerente y otro es un profesor. Y el salario se calculó de acuerdo a las reglas establecidas en el método Dame el salario. Bien, esto es todo por ahora. Veremos más adelante el polimorfismo, que vendría siendo más o menos esta forma de acá, pero necesita otros conceptos y otras explicaciones. Sin más, esto es todo. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.